En este video les hablaré sobre un tema muy controversial que le ha estado dando la vuelta al mundo desde hace siglos atrás. El tema a tratar es el aborto. Como todos conocemos, el aborto es una extracción del feto del vientre de la madre antes de que éste esté en condiciones para vivir fuera de él. Hay dos tipos de aborto, el aborto voluntario y el aborto involuntario. Un ejemplo del aborto involuntario es cuando una mujer de manera consciente decide ya no tener al bebé, y un aborto involuntario es cuando una mujer tiene un accidente y por ende pierde a su bebé. Bueno, ahora que sabemos qué es el aborto, pasemos a conocer un poco sobre su historia. La historia nos relata que el texto más antiguo que habla sobre el aborto se escribió en 1728 a.C. El texto se llama el Código de Hammurabi, en el cual se menciona que si un hombre golpea a una hija de hombre y le provoca la pérdida del fruto de sus entrañas, o sea, le provoca un aborto, este debería pagar 10 ciclos de plata. Algo que me llamó mucho la atención fue que en la época grecorromana, los médicos famosos empleaban técnicas o se basaban en movimientos bruscos y en diferentes posiciones para que una mujer pudiera perder a su bebé. Aunque ellos ya conocían los instrumentos quirúrgicos que existían desde la época de Hipócrates, que eran los dilatadores cérvicos, los espéculos y las pinzas largas. Esto les ayudaría a que el aborto fuera más seguro, mas sin embargo ellos no lo utilizaban. Otras sociedades primitivas colocaban una tabla en el abdomen bajo de la mujer para que varias personas brincaran sobre él, y así le provocaría un aborto. Pero si nos ponemos a pensar, esta técnica no era más que extrema, debido a que, aparte de que le haría perder a su bebé, también le provocaría graves daños a la mujer y algunos irreparables. Pero saltándonos un poco la historia a siglos más recientes, en el siglo XVII al siglo XIX, los libros médicos no hablaban sobre el aborto, mas sin embargo, esta técnica se seguía utilizando. En el siglo del siglo XIX no era considerado algo ilegal, pero luego de eso llegó la Iglesia Católica con una ideología diferente, diciendo que la vida se formaba a través de la fertilización del óvulo con el espermatozoide. Y por ende decían que era un pecado y algo que no se debería de hacer. Más sin embargo, hasta el siglo XX se empezó a hacer más frecuente y más seguro, hasta llegar a nuestra época, que como podemos observar es muy común ver que una mujer está abortando y ya no nos da tanta impresión. Bueno, cabe mencionar que el primer país en legalizar el aborto fue Rusia en el año 1920. Luego de ello, países también con régimen comunista, como lo es Polonia, Hungría y Bulgaria, en el año 1956 decidieron legalizarlo. Un año después, en 1957, el país de Checoslovaquia decidió también legalizarlo. Para 1975, el gobierno de los Estados Unidos dicta una sentencia liberalizadora en el cual decía que países como Francia, España, Portugal, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Holanda, entre otros, ya sería legal el aborto. Ahora pasemos un poco a conocer la historia del aborto en México. El aborto en México no se legalizó hasta el 2007, a petición de muchas mujeres. Pero el gobierno tiene ciertas condiciones para que una mujer pueda abortar. Una de ellas es que el aborto no se debería de pasar de 3 meses o la gestación de 12 semanas, debido a que esto le provocaría, se metería en problemas legales tanto la mujer que se lo están practicando, tanto el médico o la doctora que se lo está practicando. Esto le provocaría al doctor
que perdiera su licencia como médico, e incluso lo meterían a la cárcel. A la mujer también la meterían a la cárcel, aún porque ella ya tendría el conocimiento de que es ilegal practicar el aborto después de 3 meses. Otra de las condiciones que mencionó el gobierno, dijo que solo sería por violación, solo si el embarazo es producto de una violación, entonces también se podría abortar. Esto debido a que muchas de las mujeres que son violadas sufren traumas y después de cuando tienen al bebé no lo quieren y le causan tanto daño psicológico como físico. Entonces podría generar una mal vida, una vida mediocre hacia la sociedad, hacia él, y podría hacer un daño a la sociedad debido a que se metería en malos pasos y todas esas cosas. Otra condición es cuando el doctor dice que la vida de la mamá está en peligro, o de la mujer embarazada está en peligro, y que el bebé tiene pocas o nulas posibilidades de vida. Esto, desde mi punto de vista, yo lo considero bien, debido a que si el doctor nota que la mamá puede fallecer durante el embarazo o en el parto, así le estaría salvando la vida a ella, y se da cuenta que también se podría también fallecer el bebé, por decirlo así, y no podría tener una posibilidad de vida. Otra es cuando el bebé podría nacer con malformaciones genéticas o tendría una enfermedad grave. Esto yo también lo veo de una manera bien, porque así los padres ya no le tendrían que tomar tanta atención a ese bebé, y más si tienen otros hijos, debido a que le estarían dando mucha atención al bebé con esa enfermedad o malformación, con sus medicamentos y todo eso. Podrían descuidar inclusive su trabajo y caer en bancarrota o llevarlos a serios problemas económicos si es que no tienen la economía suficiente para solventar los gastos. Otra de las condiciones es cuando la salud de la mujer embarazada esté en riesgo y la mujer tiene al menos 3 hijos. Esto también yo lo veo o lo considero de una buena forma, debido a que si una madre es soltera y tiene 3 hijos y está embarazada de un cuarto y le va a provocar daños a los hijos, no le estaría dando la vida que ellos deseaban, porque se tendrían que poner a trabajar y así arruinarían posiblemente su infancia si son menores de 12 años. Otra condición que pusieron fue que fuera producto de una inseminación artificial, o sea que alquilara como su vientre, pero sin su consentimiento, o sea que ella no quisiera estar embarazada y que ellos la forzaran, o por alguna manera, por decirlo así, que simplemente estuviera embarazada, que un médico sin su consentimiento la embarazara, por decirlo así, con una inseminación. Esto provocaría que la mujer sería como una tipo violación, por decirlo así. Y otra condición es por factores económicos, que esta solo está legalizada, por decirlo así, en el estado de Yucatán, porque en dicha condición dice que cuando una mujer cuando no tiene la economía suficiente para solventar los gastos de ella ni de sus hijos, entonces se da cuenta que no puede mantenerlos y por ende decide abortar. Cabe mencionar que solo a las mujeres mayores de 18 años se puede practicar el aborto, pero si eres menor de los 18 puedes llevar a tus padres o las credenciales con un consentimiento firmado por ellos y escrito que diga que tú deseas abortar y que ya no quieres tener a ese hijo. Y existen varias opiniones acerca de esto que generan controversia. Aquí cada quien tiene su punto de vista, y desde mi punto de vista, en algunos casos excepcionales, yo lo considero de manera bien. Pero cuando una mujer y un hombre tienen relaciones, creo que, y si quedan embarazadas, creo que deberían
ponerse a pensar y decidir que si van a tener el bebé o no, o usar protección también sería una buena causa para evitar el aborto. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte y espero que tengan un excelente día y piénsenlo 2 veces antes de abortar, porque podrían quitarle la vida tal vez a un abogado, a un futbolista, a un cantante quizá, o alguna modelo o actriz de telenovela o algo por el estilo. Así que eso es todo y que tengan un excelente día.